El mundo del jazz. Su historia, evolución y presente. Conducido por Mario Abeijón, con la colaboración de Nahuel Abeijón. Espacio radial por Matías Benítez. Tras el crack de la bolsa de 1929, Estados Unidos y en consecuencia el resto del mundo entró en un periodo de declive económico. Un descenso en la producción y el comercio llevó a altos niveles de deuda y desempleo, y mucha gente tuvo que enfrentarse a la bancarrota financiera. Peor aún, las tormentas de polvo y la sequía en las áreas rurales de Oklahoma, Texas y Arkansas destruyeron la agricultura de la zona. Esto dejó a miles de personas sin hogar, continuando de esa forma la migración de los sureños hacia la tenue esperanza que suponían las ciudades del norte. La radio todavía tenía una programación incesante e incentiva, lo cual le daba crecimiento. Y a finales de la década, el 80% de los ciudadanos estadounidenses poseían un aparato de radio. Aunque la industria de la grabación y las ventas de discos disminuyeron temporalmente, la música en directo prosperó y los excitantes sonidos del jazz resonaban en todos los salones de baile. Round my door, I got starlight, I got sweet dreams, I got my man, who could ask for anything more? El jazz entró en los años 30 como un desvencijado 4A de 2 cilindros y acabó dejando tras de sí un brillante halo mágico. 3 factores claves determinaron esta espectacular transformación. Primero, un esforzado compromiso con el virtuosismo. Segundo, el poder de reconocimiento de las masas. Y por último, un espíritu consciente de modernización. La evolución del jazz en los años 30 se puede explicar como un progreso del virtuosismo instrumental. En la década anterior, los intérpretes de jazz se dieron cuenta de las posibilidades que la técnica ofrecía a la música. Louis Armstrong sabía cómo las notas agudas escritas con esmero, creciendo con una lógica emocional calculada, podían brindar un tinte dramático a un simple blues. En los años 30, el istmo se inspiraba en la habilidad. Esto abrió nuevos horizontes. Armstrong abandonó el blues para medirse con el más desafiante mundo de la música popular. Los mejores intérpretes jóvenes, temerosos antes por la habilidad de Armstrong, la dominaron rápidamente y encima la extendieron. Con la gama que ofrecían las notas altas, las notas rápidas y fluidas, persiguieron ideas aún más atrevidas que se convirtieron en algo habitual. En los años 30, los grupos de semicorcheas legato sustituyeron a las corcheas staccato como centro del fraseo jazzístico. Roy Eldridge y Harry James mostraron que se podía conseguir
una voz original y moderna, siguiendo el modelo de Armstrong y llevándolo a nuevas fronteras. Cuando Benny Goodman combinó su virtuoso clarinete con la habilidad de Fletcher Henderson, este era el arreglista, el jazz de Big Band pasó a tener un papel principal en la música popular de finales de los años 30. Las Big Band eran importantes desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero excepto las que lideraban Duke Ellington, Henderson, Earl Hines y algún que otro, la mayoría eran bandas de blancos dirigidas por animadores que si tocaban algún instrumento lo hacían de forma anecdótica. Goodman cambió eso entre 1935 y 1936. En 1939 Goodman había allanado el camino para una procesión incesante de líderes de bandas que eran virtuosos, entre ellos Artie Shaw, Count Basie, Tammy Dorsey, Chick Webb, Woody Herman, Teddy Wilson, Glenn Miller y otros brillantes intérpretes cuyos nombres se grabarían con letras de oro en los anales de la década. Hacia 1939, el jazz tenía una gran conciencia de sí mismo como una forma seria de arte. Así se merecía un lugar entre las artes más elevadas, petición que se basaba parcialmente en que los mejores músicos del jazz tenían ahora un nivel de virtuosismo equivalente al de los músicos clásicos más excelentes. El espíritu de los años 30 estuvo dominado por las nuevas posibilidades tecnológicas. En 18 meses, entre 1934 y 1936, América contempló los primeros trenes y autobuses a gasoil. El automóvil Chrysler iFlow, el avión DC-3, y el puente de Golden Gate. En medio de esta fijación con la estilizada modernidad y el movimiento, el suave y rítmico dinamismo del swing era una extensión del mismo espíritu que encontraba la belleza en los diseños lisos y lustrosos. Si el swing era una música apasionada e incitante, William Count Basie mostró que existía un lado más reflexivo y suave del swing. Un alter ego que incluyó, con tempos veloces, que podían moverse con un relajado y casi sereno condimento que subliminalmente recordaba las estilizadas y aerodinámicas formas de la era de las máquinas, donde la ciencia y el arte parecían unas.
Charlie Christian fue la última figura emergente del jazz de los años 30. No solo brindaba una ejecución intachable, sino que disponía de una plataforma musical completamente nueva, la guitarra eléctrica. Estuvo poco tiempo en el negocio, pero Christian es considerado como un faro cuya luz aún ilumina a todos los que tienen serias expectativas con el instrumento. Charles Henry Christian nació el 29 de julio de 1916 en Dallas, Texas, y cuando Clarence perdió la vista en 1918, nos referimos al padre, empezó a tocar la guitarra, cuya técnica enseñó a sus 3 hijos. Con apenas 10 años, su padre murió y su familia se mudó a Oklahoma City, donde comenzó trabajando como pianista a tiempo parcial. Fue así que durante su juventud el futuro parecía sombrío, pero a los 15 años, Christian, estudiante de secundaria fracasado, siendo padre a los 16 años sin previo aviso, intentaba abrirse paso en la zona más castigada por la Gran Depresión. Nací así, el guitarrista clave de la época. Benny Goodman fue el primero de los grandes directores de orquesta de los años 30 que consiguió el éxito internacional. Con una combinación de contactos, carácter, un enorme talento y algo de suerte, se la jugó en una serie de oportunidades entre 1934 y 1935 que culminaron en un cambio en la música estadounidense. Tras formar su primera banda en New York en 1934, ese mismo año consiguió la participación en el programa radiofónico semanal de la NBC, Let's Dance, y luego un contrato de grabación con RCA Victor. En 1935, una gira lo llevó al Palomar Ballroom en California, donde su música cautivó los oídos de Estados Unidos y del mundo. Benjamin David Goodman nació el 30 de mayo del año 1909 en Chicago, Illinois, y empezó a tocar el clarinete a los 10 años. Su progreso fue tan rápido que a los 13 ya tenía carnet de sindicato y pronto empezaría a ganar $58 a la semana tocando en la orquesta de Jules Herbold. Las primeras grabaciones de Goodman, realizadas con la orquesta de Ben Pollard, fueron en diciembre de 1926 y le muestran seguro de sí mismo con un suave y poderoso ataque y un sonido brillante. De todos los grandes arquitectos de solos de los años 30, ninguno personificó el suave y penetrante barrido por el espacio y el tiempo de forma más ideal y natural que el saxo tenor de Lester Young.
Su fraseo fluido y nada forzado y su ataque ondulante estaban enfundados en una encantadora tela de raso que parecía hacer desaparecer toda fricción, quitando presión a la emotiva densidad de los tenores dominantes, transformándola en un eco casi cavernoso. Este artista fue dando comienzo a el brillo del saxo dentro del jazz. Y la década del 40 lo iba a recibir de esa manera con otros grandes maestros e intérpretes. Pero eso será motivo de nuestro próximo encuentro.